y quiero darte la bienvenida A este módulo de doctrina. Quiero invitarte a que tú formes parte de este discipulado de principio a fin. Vamos a aprender acerca de lo que es doctrina. Al decir doctrina se refiere a enseñanza y vamos a aprender la enseñanza que las Sagradas Escrituras nos muestran a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Acá en la palabra de Dios nosotros encontramos esta enseñanza que nos habla acerca del plan de Dios para la humanidad por medio de la obra de Cristo. Aquí aprendemos de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo ese plan de redención para la humanidad por medio de la obra de Cristo. Nos comienza hablando cómo fue que el hombre entró en el pecado por la desobediencia y también nos habla la obra que Dios ha planificado por medio de Cristo para poder traernos la salvación. Y está llena de toda la historia del pueblo de Israel y nos narra toda la enseñanza que nosotros necesitamos estar bien nutridos en ella para comprender esta enseñanza que nos va a traer palabras de vida eterna a nuestra vida. Y sabemos que estamos viviendo tiempos muy importantes, tiempos muy difíciles, en los que necesitamos nosotros ser enseñados, en los que necesitamos la instrucción más importante que nos va a traer vida y es por medio de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros debemos saber es que esta palabra de la cual hemos estado hablando, esta enseñanza que Dios ha provisto, es precisamente que Él la inspiró a hombres que fueron guiados por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el origen de la Biblia? Vamos a encontrar que en ella misma nosotros tenemos respuesta y referencia que nos pueden contestar esta pregunta. Por ejemplo, allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice, entendiendo primero esto, nos dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. No fue algo que se le ocurrió a una persona hacerlo y decir voy a escribir esto, sino que dice entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que aquí lo que nosotros encontramos en la palabra es precisamente la inspiración que el Espíritu Santo dio a estos santos hombres de Dios para poder hacer posible las Sagradas Escrituras. Dios mismo la reveló, Él mismo la inspiró para que nosotros la pudiésemos tener hoy. También nos habla de que esta misma palabra es una palabra fiel y es una palabra verdadera. Es una palabra donde nosotros encontramos mandamientos en rectitud, para que nosotros podamos conducirnos en amor, en la fe, en la obediencia, en rectitud hacia Dios. Por eso es importante que nosotros la estudiemos como tal y que tengamos cuidado de no añadir y de no quitar parte de ella. Por eso dice en Deuteronomio 4:2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, dice el Señor, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces es importante que nosotros tengamos esta verdad infalible, una verdad que Dios ha revelado con el fin de darnos orientación, con el fin de darnos luz, y por eso debemos estudiarla tal y como está, sin que se le agregue y sin que se le disminuya, para que nosotros podamos seguir fielmente la dirección que Dios nos está dando por medio de ella. También vemos que Dios habló por medio de sus profetas a lo largo de la historia. Por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, cuando él le hace su llamamiento, allá en Jeremías 1:9 declara la palabra, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice el profeta. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces es un profeta, es alguien que habla la palabra de Dios. Es alguien que está expresando la palabra de Dios. Es por eso que el mismo profeta está declarando lo que Dios hizo, que puso en él sus palabras, puso en su boca, ha puesto sus palabras. También la misma palabra da testimonio de esto. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos la expresión y dijo Dios. Esta es una expresión que nosotros encontramos aproximadamente unas 2600 veces a lo largo de lo que es el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, solo desde que usted abre la Biblia en el libro de Génesis, usted puede encontrar solo en el primer capítulo, cuando narra y va describiendo todo el acto creativo, dice, y dijo Dios, ¿verdad? Y sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Otra declaración que tenemos acerca de esta declaración es en Génesis 2:18, donde Dios dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Otra expresión que encontramos de estas declaraciones, que hemos dicho que son aproximadamente unas 2600 veces, es en Éxodo 3:15, donde dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Entonces, como vemos en estas porciones que hemos leído, estas 3 porciones, encontramos esta declaración, y dijo Jehová Dios, una expresión que él mismo está declarando por medio de estos santos hombres de Dios, que el Espíritu Santo está inspirando, está revelando esta palabra para que usted y yo podamos tener esta palabra en nuestras manos y podamos estudiarla y podamos llenarnos de ella. También en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento encontramos esta declaración unas 2600 veces, y el Nuevo Testamento enseña que las Sagradas Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice la palabra, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. Al decir inquirieron significa que la examinaron, que indagaron, que profundizaron en ella. Diligentemente, dice. ¿A qué se refiere diligentemente? O sea, que fueron esforzados, que fueron activos en ello. Acerca de la salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en estos mismos profetas que estaban declarando acerca de las Escrituras y acerca del Mesías, acerca de la gracia, el cual anunciaba de antemano, dice, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí la misma palabra en el Nuevo Testamento está haciendo declaración, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es quien está dando esta escritura. En Hechos 1:16 nos dice también la palabra, varones hermanos, era necesario, dice, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces aquí vemos otra declaración que también la palabra hace de que el Espíritu Santo también habló por boca de David para expresar esta profecía acerca de Judas. También, como nosotros hemos visto, ¿verdad?, esta declaración acerca de ella misma, que el Espíritu Santo es quien la ha inspirado, podemos definir la palabra como la palabra inspirada de Dios, como la revelación de Dios al hombre, que es una regla infalible de fe y de conducta superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. En 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, nosotros encontramos que Pablo habla a Timoteo diciéndole que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Miren qué importante es que aún nuestros niños estén estudiando la Biblia, ¿verdad? Que tengan material bíblico accesible para ellos. Hay mucho material bíblico para niños, hay Biblias infantiles que pueden estudiar y se pueden ir empapando de esta preciosa palabra de Dios, desde que niños instruidos, como le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, dicen, adquirimos sabiduría, la sabiduría que Dios está revelando al hombre para que nosotros conozcamos acerca de su voluntad y su palabra, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí dice, más adelante dice, ¿verdad?, que toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, como hemos definido la palabra, que es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos, como estamos viendo, la doctrina es enseñanza. Es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre y mujer de Dios sean, dice, preparados, sean perfectos para toda buena obra. Entonces el Señor, por medio de esta palabra, nos instruye
nos prepara, nos capacita, nos llena de ella, para que nosotros abundemos en ella y que así también esa llenura que nosotros obtenemos de esta misma palabra sea de bendición para nosotros, porque nos va a estar enseñando. Cada vez que usted y yo nos exponemos a ella, es un espejo al que nos exponemos, nos enseña, nos corrige, nos confronta y nos redarguye y nos prepara para toda buena obra, como está declarando la misma escritura acá en Timoteo. Es indispensable para el creyente, es indispensable para el cristiano. Estudiarla es un mandamiento. En Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice que debemos escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al estudiar las escrituras, nosotros encontramos el testimonio acerca de Jesús. Encontramos lo que Dios ha provisto para podernos rescatar, para podernos dar vida, para podernos dar una nueva vida en Él. La esperanza está en Él. Nuestra fe debe de estar en Él. Por eso debemos escudriñar la Escritura. Al decir escudriñarla es examinarla, inquirir en ella, como hemos dicho, profundizar en ella. Estar nosotros atentos a lo que la Biblia nos habla, abrir nuestro corazón a ella, orar para que sea el Espíritu Santo quien la ha inspirado, quien abra nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos comprender esta palabra que Él ha revelado a cada uno de nosotros con el fin de proveer palabras de vida, palabras de sabiduría, como bien le dijo Pablo a Timoteo, que te pueden hacer sabio para salvación. También vemos que fue escrita con el propósito de instruir al cristiano, porque aquí nosotros recibimos instrucción. En Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Precisamente en esta palabra bendita nosotros, la palabra cumple estos tres propósitos que está diciendo esta consolación de las Escrituras. Cumple el propósito de consuelo, de edificación y de exhortación. Encontramos estos tres propósitos acá en esta palabra. Ella edifica la fe. La misma Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Cuando usted y yo nos exponemos a ella, nuestra fe es edificada, nuestra fe es alimentada. Por lo tanto, esta palabra edifica. Esta palabra nos consuela. Aquí recibimos el consuelo. Aquí recibimos la esperanza en Jesús y nos exhorta a caminar una vida en obediencia y una vida en fe en Él. Y como bien hemos dicho, en esta palabra adquirimos sabiduría porque nos hacen sabios para salvación, nos instruyen acerca de este plan que Dios ha provisto. Por lo tanto, ya que sabemos que la palabra es un mandato que hemos recibido estudiarla en Juan 5:39, donde nos dice que debemos escudriñar de ella, nosotros debemos hacer ese tiempo, ese espacio para tener un momento a solas con el Señor cada día de nuestra vida, buscando llenarnos de ella. Nos hacen sabios para salvación, está decretando acá en 2 de Timoteo 3:15. Ahora, al exponerme a ella y estarla estudiando, voy a tener bendición a mi vida, va a haber un resultado el estarme exponiendo a ella, el estar cada día disponiendo un espacio, un tiempo. Mi vida va a empezar a ser bendecida por esta palabra. ¿Qué tipo de beneficios puedo recibir al estar recibiendo la palabra? Primero, penetra el alma y el espíritu. ¿Por qué decimos que penetra el alma y el espíritu? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra tan poderosa que penetra lo más profundo de nuestro ser, hasta los repliegues de nuestra alma, de nuestro corazón. Puede entrar hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y puede hacer los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice que de modo que alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasan, pero Él hace cosas nuevas en nosotros. Y al exponernos a su palabra, Él empieza a enseñarte. Él empieza a redarguir en nosotros, a mostrarnos aquellas cosas que no están bien. Él empieza a corregirnos. Él empieza a instruirnos.
y empieza a capacitarnos y a formarnos como ese hombre de Dios, como esa mujer de Dios, preparada para toda buena obra del reino, preparado para hacer su voluntad. Eso son uno de los beneficios que podemos obtener al exponernos a la palabra. También dice que regenera el alma, una regeneración, un cambio, una renovación en nuestra vida. Dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos. O sea, ya no somos los nacidos que hemos nacido en nuestra carne, de mamá y papá, sino que hemos nacido en el Espíritu, hemos nacido de Dios. Al estar exponiéndonos a ella, empezamos a nacer de nuevo, empezamos a tener un nuevo nacimiento, el nacimiento que viene de Él por esta regeneración que hace Él por medio del Espíritu Santo. La regeneración es el acto divino, es acto que Dios hace en un creyente penitente, en un creyente que ha reconocido que necesita el cambio a su vida por medio de la obra de Dios, por medio de la obra de Cristo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de una simiente humana, sino de incorruptible, una simiente espiritual en Él, naciendo del Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Además, otra de las bendiciones que nosotros podemos tener, otro de los resultados al exponernos a la palabra, es que nos instruye espiritualmente, nos prepara y nos capacita, como hemos hablado, santifica al creyente. Por ejemplo, en Juan 17:17 nos dice la palabra que nosotros hemos sido santificados. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, declara el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces, al exponernos a esta verdad y a esta palabra, Él nos santifica al creyente, también dirige nuestro camino. En el Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También regocija nuestro corazón. En el Salmo 119, 16, dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es algo que debemos de llevar presente y es algo que nos va a llenar de gozo, que nos va a llenar de paz, que va a abundar en nuestra alma y en nuestro corazón. Ahora, luego que hemos visto todas estas bendiciones que el estudio de la palabra, que esta doctrina puede traer a nuestra vida, también es importante que nosotros aprendamos cómo está constituido este libro que Dios nos ha dado. Bueno, pues bien, este libro contiene la recopilación de 66 libros en total. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. Estos libros fueron escritos por más de 40 autores, aproximadamente un total de 40 autores, ¿verdad? Dentro de los autores nosotros podemos encontrar a Moisés, podemos encontrar a Josué, a Salomón, a David, a Esdras, entre otros, ¿verdad? Como hemos dicho, son un aproximado de 40 autores, ¿verdad? Fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años. Por eso hablamos de que contiene toda una historia y contiene todo un plan de salvación, ¿verdad? Que Dios ha venido hablando a su pueblo Israel y la ha revelado con el propósito de que usted y yo nos empapemos de ella, que conozcamos de este plan y que recibamos esas palabras de vida. Además, sabemos de que toda la palabra contiene la mente rectora de Dios. Al decir la mente rectora de Dios es que Él la ha dirigido, Él la ha inspirado, Él la ha revelado. Además, aquí mismo encontramos muchas profecías, más de 300 profecías que hablan acerca del Mesías, las cuales han tenido cumplimiento. Y eso nos demuestra, ¿verdad?, la veracidad de su palabra. Por ejemplo, podemos encontrar muchas profecías que se dieron cumplimiento en nuestro Señor Jesús. Allá en Génesis 3:15, al nomás que usted abre la Biblia y comienza leyendo de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera promesa de redención para nosotros, para la humanidad. Al decir de redención se refiere, redimir es comprar,
¿verdad? Entonces, Cristo pagó un precio por usted y por mí cuando Él murió en la cruz del Calvario, porque Él tomó mi lugar ahí en la cruz. Cuando yo vengo delante de Él con arrepentimiento y fe y creo lo que Él ha hecho por mí, estoy aceptando lo que Él ha provisto para mí y Él ahí pagó un precio. Y la primera promesa que encontramos de redención, de ese pago que Él hizo por mí, es en Génesis 3:15, donde dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Encontramos cumplimiento acá en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:4, donde dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí nos está hablando precisamente, habla de tu simiente saldrá quien le va a aplastar la cabeza a Satanás. Dios, sabemos que Jesús mismo es conocido como el Hijo de David, según la línea de la carne. Entonces Dios está hablando que de esta simiente iba a salir quien iba a aplastarle la cabeza al enemigo, a Satanás, a la serpiente. Y aquí estamos viendo en Gálatas que él fue nacido, dice, de mujeres bajo la ley. Y ahí estamos viendo esa simiente, ¿verdad? Que él escogió en la simiente de Cristo Jesús para vencer a Satanás. Luego, otra de las profecías que encontramos es en Isaías 9:7, donde dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Dónde encontramos cumplimiento? En Mateo capítulo 1, versículo 1, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí encontramos cumplimiento de que él sería heredero del trono de David. Y una tercera profecía que vamos a mencionar, porque son tantas, son más de 300 profecías, es que él sufriría en sustitución por nosotros. En Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Dónde encontramos cumplimiento de esto? En Mateo 8, versículos 16 y 17, declara la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí encontramos este cumplimiento de que él sufriría en sustitución por nosotros, ¿verdad? Encontramos estas tres profecías en las cuales han tenido cumplimiento y demuestran la veracidad de esta escritura. Además, fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no puede ser puesta en tela de duda. Dios escogió a los santos hombres de Dios, ¿verdad? Él conocía sus mentes, sus corazones. Él iba a usarlos a esos hombres fieles para llevar un mensaje fiel también. Contiene la revelación más sublime de Dios que el hombre jamás haya podido conocer. Por eso dice que no fue por intervención humana, sino que ha sido algo que Dios ha revelado, que Dios inspiró, que Dios ha dado a conocer. Además, no contiene absurdos, es una sola verdad, ¿verdad? No se contradice. El Señor mismo declaró y dijo que un reino dividido no prevalece. Ella contiene una sola verdad y la verdad es acerca de Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces es una sola verdad la que encontramos acá, como hemos dicho, que contiene la mente rectora de Dios. Su circulación ha sido extraordinaria, ha sido traducida a centenares de idiomas y es leída en la mayor parte de los pueblos del mundo. Además, es uno de los más antiguos libros del mundo y sin embargo es el más moderno. Es el que se mantiene vigente hasta el día de hoy y lo será para siempre, porque su palabra es eterna. Y frente a la persecución y a la oposición de la ciencia, su preservación ha sido extraordinariamente maravillosa. Dios ha guardado siempre un remanente de este ejemplar para que ahora usted y yo tengamos la bendición de poder tener este libro en nuestras manos. En fin, la Biblia nos habla en un tono que nos hace sentir que procede de Dios. Es una verdad revelada
que cambia nuestra vida, que cambia nuestro ser interior, porque su palabra es poder. Dijo Pablo allá en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ningún otro libro contiene este poder más que solo la Escritura tiene el poder para poder cambiar nuestras vidas por medio de la obra de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros la conozcamos y que tengamos un estudio sistemático de la Biblia? Al decir sistemático, se está refiriendo a una manera ordenada en cómo usted y yo podamos empaparnos de esta escritura. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que voy a agarrar la Biblia al azar y la voy a abrir, vamos a ver qué es lo que Dios me va a decir ahora y que la voy a agarrar así, voy a poner el dedo y que ahí va a ser donde Dios me va a hablar. No puedo tomar la palabra de esta manera, ¿verdad? No lo puedo hacer al azar, sino que debo de tener un orden, debo de tener una manera correcta como poder empaparme de ella y que sea de provecho. Una de estas formas puede ser en que yo pueda estudiar la Biblia por temas. Es una manera sistemática de estudiarla, ¿verdad? Hay muchos temas que nosotros encontramos aquí en la Biblia. El tema del amor, el tema del perdón, ¿verdad? El tema de la creación, que lo encontramos desde el inicio. Es una forma en que yo puedo estudiar las escrituras. Escojo un tema y muchas citas que respalden acerca de ese tema podemos estudiarla así. Otra forma de estudiarla es de una manera biográfica. Al decir la biográfica se refiere que nosotros vamos a estudiar la vida de personajes de la palabra. Por ejemplo, usted puede decir, voy a estudiar la vida de Abraham, voy a estudiar la vida de Moisés, voy a estudiar la vida de David. Podemos escoger un personaje y aprender lo que la Biblia me dice acerca de ese personaje, no solo en un libro, sino a lo largo de la escritura. Otra forma de estudiarlo es por libros, ¿verdad? Nosotros podemos escoger un libro de la palabra y podemos profundizar acerca de ese libro, acerca de su autor, acerca de a quién va dirigida, el mensaje principal de ese libro. Podemos indagar profundamente acerca de ese libro en específico, ¿verdad? También podemos estudiar capítulos y pasajes importantes que nos pueden ayudar a que nosotros tengamos un manejo diligente de la palabra. Por ejemplo, si usted en el Evangelio de Mateo, nosotros podemos estudiar temas importantes como el Sermón del Monte, que usted lo puede encontrar desde Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, nos narra lo que es el Sermón del Monte. Entonces usted va a decir, el Sermón del Monte lo encuentro en Mateo del 5 al 7. El tema de la creación yo lo encuentro allá en Génesis capítulo 1 y 2. Y así podemos decir, vaya, si yo quiero estudiar de la Pascua, voy a buscar allá en Éxodo capítulo 12. Así usted y yo podemos tener ya en memoria un capítulo, un tema, sabemos dónde localizarlo. Esas son como tener gemas preciosas a la mano en las que usted y yo podamos localizar esta enseñanza preciosa y podamos tener un mejor manejo de la palabra, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros llevemos un orden para irnos llenando de ella y que podamos ser bendecidos, como hemos visto que trae mucha bendición a nuestra vida. Ahora, ¿qué más podemos aprender acerca de las escrituras en esta primera clase de doctrina? Además, el estudio de la Biblia nos provee una base firme para nuestra fe. Como habíamos dicho, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Una base firme para nuestra fe y para nuestra conducta, porque aquí nosotros encontramos esa dirección, encontramos esas ordenanzas para vivir nuestra vida en rectitud, para tener una vida en obediencia y en la fe, ¿verdad? Para ser esforzados y diligentes en el servicio a Dios, como bien vimos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que nos capacita y nos instruye para estar preparados para toda buena obra. También la continua presencia de Cristo, quien nos confirmará la palabra con señales. Cuando nosotros nos mantenemos estudiando la palabra, ¿verdad? Estamos en comunión constante con Dios todos los días
Y Él nos va preparando para ser esos siervos preparados para Él, para poder enseñar su palabra. Es parte de la gran comisión que Él ha encomendado a su iglesia. Eso es algo que no corresponde solamente a los líderes, no es algo solo para pastores, no es solo para maestros. La palabra es para todos los creyentes, es para ustedes, para mí. Y Dios nos ha encomendado enseñarla, nos ha encomendado que nosotros la prediquemos, la enseñemos. Entonces, por ello Él nos prepara. Cuando nosotros nos exponemos a ella, nos está preparando. Y también Él nos respalda con señales, ¿verdad? Porque Él ha empoderado a esa iglesia, a su iglesia con señales. La misma palabra nos dice allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 17, 18 y versículo 20 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Además, dice en el versículo 20, y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían, que son estas señales que hemos hablado. De modo que usted y yo somos respaldados por el Señor, somos respaldados con el Espíritu Santo, porque Él ha sido quien nos ha capacitado por medio de la Escritura y Él nos sigue acompañando en la enseñanza, Él nos sigue acompañando en la instrucción y Él la respalda con señales. Él la respalda con estas señales de sanidad. Él usa su iglesia para llevar sanidad, para llevar liberación, ¿verdad? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él se sigue moviendo y estas señales se siguen viendo porque Él sigue moviendo su mano de poder en su iglesia y muchas personas han dado testimonio de su mano de poder en su vida, de su mano transformadora. Solo el hecho de ver una vida cambiada y transformada por medio de la obra de Cristo, ahí usted está viendo el poder que Él tiene por medio de su palabra, porque Él transforma nuestra vida. Él renueva el espíritu de nuestra mente, dice su palabra. Hasta nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de hablar cambia, nuestras actitudes cambian, nuestra vida empieza a modelar la vida de Cristo. Todo en nuestro ser comienza a cambiar por la obra que Él hace internamente en nosotros, por su Espíritu Santo, que fue el mismo quien la inspiró, fue el mismo quien la reveló, fue el mismo el que dirigió a estos hombres que escribieran para que usted y yo la tuviésemos y nos pudiésemos llenar de ella y poder atraer todas estas bendiciones, regenerando el alma, enseñándonos, capacitándonos y transformándonos, de modo que Él está modelando a Cristo en cada uno de nosotros. Además de dar esa base firme para nuestra fe y de que su presencia y sus señales respalden la obra del reino, el amor de Cristo también. Nosotros lo conocemos a la luz de la palabra. Dice en Juan 14:23, respondió. Juan 14:23 declara, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. En este versículo nosotros encontramos esa declaración de amor que Dios nos hace en su palabra y que nosotros al exponernos a ella, llenarnos de ella, obedecerla y ser fiel a Él. El Señor, por eso dice, el que me ama va a guardar mi palabra, va a ser fiel a ella, va a ser obediente a ella. ¿Y qué dice? Mi Padre le amará y vamos a venir a Él y vamos a morar en Él. Es una promesa que Él está declarando de ese amor, de ese cuidado, de ese respaldo que nosotros recibimos del Señor cuando nosotros decidimos amarle a Él, cuando nosotros decidimos llenarnos de Él y de su palabra. Además, otras bendiciones que nosotros encontramos con el estudio de la Biblia, de su palabra, es que nosotros empezamos a conocer esta verdad que Dios ha revelado, la cual nos hace libres. ¿Por qué decimos libres? Veamos lo que dice la palabra en Juan 8:32. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Precisamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él está la verdad de la salvación. Tal vez antes nosotros por costumbres y tradiciones, religiosidades,
se nos enseñaron muchas cosas que no están conforme a la palabra. Tal vez se nos dijeron, no, mire, para salvarse hay que ser buena persona. No, mire, para salvarse hay que portarse bien, yo busco a Dios a mi manera, hago las cosas a mi manera, yo no le hago mal a nadie. No es así, no es a mi manera. Esa es la manera que Dios dice y como lo dice en su palabra. Es el plan que Dios ha provisto por medio de la obra de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dice en Juan 5:39, escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio, dice, de mí. Entonces nosotros al estudiar la palabra encontramos el testimonio acerca de Jesús. Eso nos hace libres para andar en el camino que Él ha provisto, el camino de salvación que nos lleva hacia el Padre por medio de la obra de Cristo. Nos hace libres y va quitando velos de nuestros ojos, diferentes ideas que nosotros teníamos, ¿verdad? Acerca de Dios, acerca de la salvación, que tal vez solo se nos fueron dichas, pero que ahora nosotros tenemos este libro que es precisamente inspirado por Él, revelado por Él, que Él nos ha dado para que aprendamos lo que Él nos dice y que aprendamos esta verdad y nos llenemos de ella. También nos habla, ¿verdad? En Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo voy a empezar a llenarme de la palabra, voy a empezar a recibir la dirección que el Espíritu Santo me da por medio de ella. Y voy a empezar en un andar diferente, ya no en mi humanidad y en mi carnalidad, sino conforme a la dirección que el Espíritu Santo me va a dar. Hay dos tipos de libertades aquí. Una libertad carnal y una libertad espiritual. ¿Qué nos dice acerca de eso la palabra de Dios? La libertad carnal, dice, es la que no se sujeta a la palabra de Dios. El mismo Señor nos dice allá en Santiago 4:7, nos dice que tengamos un sometimiento a Dios, un sometimiento a Él y a su palabra, ¿verdad? Entonces, la libertad carnal es la que no se someta y la que no se sujeta a Dios, a la palabra. En Romanos 8:7 nos dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a su palabra, ni tampoco pueden. ¿Vea? Es importante que nosotros tengamos un rendir de nuestro ser y de todo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo totalmente a Él. Decirle, Señor, no quiero más vivir esta vida que he vivido lejos de ti, de tu palabra. Yo quiero conocer de ti, quiero aprender de ti. Y qué mejor forma de conocerte si no es por medio de tu palabra, quien tú has revelado, donde tú te has dado a conocer. Porque en la Biblia Dios mismo se revela a la humanidad. Dios la inspiró con el objetivo de darlo a conocer a nosotros. Dice en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero la que Él nos ha revelado acá en su palabra son para nosotros, son para nuestros hijos, dice, son para que las pongamos por obra, porque guardándola, precisamente el Padre dice, viene a morar a nuestro corazón, nos ama, dice, nos ama, mi Padre le amará, dice el Señor, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué gran bendición es exponernos a la palabra y estar recibiendo ese amor constante de Dios por medio de ella, de que la permanencia de Cristo sea constante y una comunión constante por medio del Espíritu Santo y su palabra, donde Él ahí nos va a hablar, porque Él nos habla ahí por medio de su palabra. Él ahí nos enseña y nos cambia y nos instruye como hemos hablado. Y la libertad espiritual es otro tipo de libertad que consiste en una sumisa obediencia. Es todo lo contrario a la libertad carnal. En la libertad espiritual es alguien que ya se ha sometido completamente a la voluntad de Dios y a su palabra. Una sumisa obediencia a la palabra de Dios. En el Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Dice, porque busqué tus mandamientos. Cuando yo me someto a ella, ando en libertad. Me someto a la libertad de Dios, a la libertad de su palabra para moverme conforme a lo que Él ha dictaminado para mí. Dice en Colosenses 1:16 que nosotros hemos sido creados por Dios y que somos por Él y para Él. Entonces tenemos un propósito. Él nos creó con el propósito de ser para Él. Y cuando yo decido conocer lo que Él ha provisto para mí y vivir la vida que Él quiere que yo viva, voy a plenamente vivir en esa libertad
porque el Espíritu Santo la inspiró. Y al recibir la dirección del Espíritu Santo, entonces voy a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, como estamos hablando. También en Santiago capítulo 1, versículo 25, nos dice la palabra del Señor, dice, mas el que mira atentamente, o sea, es importante prestarle atención a la palabra, mirar atentamente en la perfecta ley, se refiere a la Escritura, de la libertad, dice, la que Él nos da acá por medio del Espíritu, y persevera en ella, o sea, ser constantes, no soltarla, sino todos los días de nuestra vida. No siendo un oidor olvidadizo, ¿verdad? Que solo unos cuantos días o por aquí la escuché y aquí salió, sino que siendo hacedor de ella. Debemos escucharla y debemos guardarla en nuestro corazón, aquello que penetre profundamente. Por eso es que dijimos allá en Hebreos 4:12 que es una espada de doble filo. Es algo que penetra tan profundo que va discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Llega hasta los repliegues de nuestra alma, hasta donde nadie puede llegar, más que solo Dios, por medio de su palabra. Él ahí puede mostrarnos todas aquellas cosas que nosotros no vemos, pero Él sí las ve y que nos las muestra con el amor, con el fin de hacer cambios en nosotros, para hacer de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas, que nosotros estemos modelando una nueva vida, una vida transformada, una vida diferente para su gloria y que vivamos conforme al propósito que Él tiene para nuestra vida. Por eso dice, al ser hacedor de ella, será que bienaventurado en lo que hace, será bendecido en lo que hace, porque ha decidido caminar en el camino que Dios ha provisto por medio de su palabra, porque este es nuestro manual de vida, querido amigo, querido hermano, es nuestro manual de vida. Si usted compra un teléfono, imagínese que es apenas un aparato, algo tecnológico. Tiene un manual de su fabricante para que podamos seguir instrucciones, para que lo podamos usar correctamente. Un electrodoméstico que usted compre tiene un manual. ¿Cuánto más nosotros, que somos seres humanos, que tenemos una inteligencia, que tenemos una vida que vivir? Necesitamos la dirección que Dios ha provisto en su palabra, que es nuestro manual de vida, la dirección de nuestro Creador, que fuimos creados por Él y para Él. Y si queremos vivir una vida para Él, es necesario escudriñar la palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se corrompió por el pecado. Pero cuando venimos a Cristo y reconocemos lo que Él ha hecho y lo aprendemos porque empezamos a escudriñar esta palabra, Él restaura esa imagen haciéndonos hijos de Dios. Nos da una nueva identidad como hijos de Dios, como lo dice en Juan 1:12. Entonces yo te invito ahora a que si en tu corazón está el deseo de crecer en fe, de crecer en la palabra de Dios y quieres llenarte de ella, te invito a que sigas buscando del Señor, que sigas buscando de su palabra, que apartes el tiempo, que hagas el espacio en medio de todas las ocupaciones del día. Haz el espacio para llenarte de ella, para buscar a Dios en oración, para ponerte a cuentas con Él y para entregar tu vida a Él. Si en este caso tú no has entregado tu vida a Cristo, tú puedes empezar por ahí, entregándole tu vida a Él y diciéndole, Señor, deseo caminar una vida para ti. Yo me arrepiento de todo corazón por cada uno de mis pecados y por haber vivido una vida apartada de ti. Yo quiero conocerte a ti. Sé que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Sé que tú te has levantado, que has resucitado y que estás a la diestra de Dios. Yo quiero seguirte a ti cada día de mi vida y quiero confiar en ti y aprender de ti, de tu palabra. Quiero seguirte de ahora en adelante. Te recibo a ti para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Amén. Si esta es tu decisión, te felicito y bienvenido a la familia de Dios. Y te invito para que des seguimiento a las clases de doctrina que vamos a estar dando. Esta es la primera, es la básica acerca de las Escrituras. Tú puedes volver a recapitular y ver este video y estar estudiando acerca de la palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.